Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, estamos en el capítulo 9. Y leo a partir del versículo 43. Versículo 43. Todos estaban admirados de la grandeza de Dios, mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía. Jesús dijo a sus discípulos: hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y les dijo: el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Amén. Pues, Padre Santo, te damos tantas gracias que mostraste tu grandeza enviando a tu Hijo en nuestra bajeza de un cuerpo humano, de un cuerpo frágil, de un cuerpo perecedero, dejando toda tu gloria eterna, y viniste al mundo para salvarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Te agradecemos, Señor, que nos has enseñado la grandeza de tu majestad en la humildad de tu siervo Jesús. Queremos entender esto, queremos vivir esto también, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te ruego tu bendición para todos mis hermanos, hermanas en la fe, para toda tu iglesia, que compartimos y escuchamos atentos esta palabra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro Señor Jesús, veíamos en el día de ayer, en el mismo capítulo 9 de Lucas, cuando el Señor sacó el demonio de ese muchacho que los discípulos no pudieron sacar, no pudieron librarlo de ese demonio que lo hacía revolcarse como un cuadro de epilepsia, como un ataque epiléptico. Y todos hablaban, y dice que todos se maravillaban, dice el versículo 43, de todas las cosas. Dice, mientras todos se maravillaban, verso 43, de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos, fíjense bien esto, todos estaban maravillados del poder, de la grandeza, de la autoridad de Jesús, de la manifiesta presencia del poder de Dios, de la gloria de Dios en la vida de ese hijo de carpintero, Jesucristo. Y en ese momento les dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ahora, repito, tenemos la escena, una escena de poder, de manifiesta gloria, de donde Jesús echa fuera un demonio, sana a un muchacho, se lo entrega a un padre. Los discípulos no pudieron hacerlo. Y de pronto les dice, hagan que penetren estas palabras en sus oídos. Hagan que penetren, mis amados. Estamos tan expuestos a tantas cosas en el mundo que perdemos
la agudeza auditiva espiritual a las palabras del Maestro. Hay tantas cosas que nos distraen, que llaman más nuestra atención a esta carne, a este viejo hombre que se quiere una y otra vez manifestar. Y el Señor les dice, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Tú y yo necesitamos hacer intencionalmente que estas palabras penetren. Por la gracia de Dios y teniendo el Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, es que sí podemos hacerlo. Es que sí podemos hacer que estas palabras penetren en nuestros oídos. ¿Por qué? Dice, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Ahora, no solamente les dice, estas palabras quiero que penetren, sino además, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía el poder para hacer todo lo que él quería, sin embargo, iba a dejar todo poder, iba a dejar toda gloria, simplemente para ser entregado en manos de hombres mortales, de hombres pecadores, cuando Jesús es santo, santo, junto con su Padre que es santo, santo, con el Espíritu Santo que es santo, santo, santo es el Señor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos que son tres personas, un solo Dios verdadero y es santo. Y se iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. Mis amados, hagan que estas palabras penetren en sus oídos. Mis amados, las palabras del Señor se quedaron con nosotros. Nosotros no estuvimos ahí para ver su gloria. Nosotros no pudimos ver ese hecho de aquel joven que se revolcaba con ese demonio y no pudimos ver aquello, pero lo que sí pudimos ver por la revelación del Evangelio, de la palabra de Dios, que llegó a nuestros corazones y derribó la dureza de nuestro corazón y iluminó la oscuridad de nuestro entendimiento, pudimos ver su gloria en aquella vida entregada en obediencia total al Padre, en aquella cruz, muriendo en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados, quitando toda condenación que había sobre nosotros y librándonos del juicio eterno y de la ira venidera, cargando Él el juicio de nuestra paz para con Dios. Y Jesucristo resucitó de los muertos y nos llevó en Él a estar sentados en lugares celestiales cuando nos selló con su Espíritu Santo y nos hizo posible el oír sus palabras. Pero dice el versículo 45 que en ese momento ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas. Amado, ¿te das cuenta? Tú y yo vivimos de este lado de la cruz. Tú y yo tenemos el Espíritu de Jesús dentro de nosotros. El Espíritu mismo que inspiró estas palabras, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, pero estas palabras mismas vienen y vivifican nuestro espíritu porque el Espíritu de Jesús está en nosotros. Estos discípulos no tenían el Espíritu Santo como tú y yo lo tenemos. Estos discípulos no entendían lo que estaba diciendo el Maestro. Les estaban veladas para que no las comprendieran y tenían miedo de preguntarle sobre estas palabras. Amados, tenemos la tremenda oportunidad de escuchar a nuestro Señor, a nuestro Dios, y realmente comprender estas palabras por pura gracia, por su Espíritu, para que podamos vivir para gloria del Padre, para que podamos realmente estar aquí y ahora viviendo ya la eternidad, porque la eternidad está en nosotros por medio de Él. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. No lo entendemos, lo aceptamos, lo creemos, porque así lo ha dicho nuestro Dios y Señor Jesucristo.
Y se suscitó una discusión, versículo 46, hubo una discusión entre ellos sobre cuál de ellos sería el mayor. O sea, nos acabamos de dar cuenta cuánto se humilla nuestro Señor y en su grandeza va a ser entregado en manos de hombres. ¿Y qué es lo que ocurre inmediatamente? Hay una discusión. ¿Quién de los discípulos es mejor? Es más grande. Natural, eso es natural. Eso es natural cuando no se tiene el Espíritu Santo. Eso es natural cuando no se está vivo, sino que se está muerto en sus delitos y pecados. Ellos empezaron a preguntarse quién sería de ellos el más grande. Entonces, versículo 47, Jesús, sabiendo lo que había en sus corazones, tomó a un niño, lo puso a un lado, versículo 47, Lucas 9, 47. Y en el versículo 48 les dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Mis amados, ¿quién quería recibir un niño? Nadie. O sea, todos querían ir detrás de Jesús. Todos querían ir detrás del maestro. ¿Quién quería recibir al maestro? No, todos querían recibir a Jesús. Era muy popular, era demasiado. Era impactante lo que hacía, era tremendo lo que decía y su presencia era obviamente gloriosa. Y Jesús toma a un niño, les dice, cualquiera que lo reciba, así, me recibe a mí. Y cualquiera que sea el menor, ese será el mayor. Mis amados, ¿estamos conscientes realmente de que todo lo que somos por Él? Nos movemos y vivimos en Él y lo hacemos para Él y para su gloria. O sea, realmente nos damos cuenta de que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios y sin embargo en Jesucristo todos nuestros pecados fueron quitados, fueron lavados. Toda condenación fue arrancada. No hay más juicio para los hijos de Dios. ¿No nos humilla eso? ¿No nos humilla el hecho de saber que toda buena dádiva, todo don perfecto, proviene del Padre de las luces, en el cual no hay fluctuación, no hay sombra de variación? Nosotros, todo lo bueno que podamos tener, todos los dones que podamos tener, todo proviene de Él y es para Él. Vamos a andar peleándonos entre hermanos para ver quién es mayor. Vamos a estar buscando competir para ver quién es mejor predicador, quién es mejor pastor, quién es mejor cristiano. Por la gracia de Dios, soy lo que soy, dijo Pablo. Pablo dijo, yo he hecho más que todos ellos, hablando de los apóstoles. Yo hice más que todos ellos. Y inmediatamente se retracta y dice, bueno, no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, Pablo podía saber, he hecho demasiado, mucho más que todos. Pero inmediatamente se retracta, se detiene y dice, no, yo no he hecho las cosas, yo no he escrito las cosas, yo no he evangelizado tanta gente, yo no he aguantado tanta humillación. No, solo ha sido la gracia de Dios en mí. Amado hermano, hermana, podemos reconocer la gracia de Dios en nosotros, su perfecto poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Si eso lo hacemos diariamente, entonces no habrá motivo para gloriarnos, sino solamente nos gloriaremos en la cruz, en saber que somos pecadores, salvos por gracia, y que estamos tomando de las abundantes riquezas de su gracia para todas las áreas de nuestra debilidad. No vamos a andar peleándonos por quién es mejor, quién es mayor, quién tiene más. No. Lo único que queremos es que Jesucristo manifieste su gracia en nosotros y que sea para su gloria y que podamos entregarnos y gastar nuestra vida como la hizo nuestro Señor Jesús, siendo entregado en manos de hombres,
y nosotros derramando también, desgastando nuestra vida para que otros conozcan la verdad del reino de Dios en nuestros corazones, para que también llegue a ser el reino de Dios en sus corazones. Demos testimonio de la verdad predicando el verdadero evangelio, no lo rebajemos, hablemos del pecado, del arrepentimiento y de la salvación y perdón, la gracia y la misericordia que Dios tiene. Pero por otro lado, mostremos realmente, no lo hagamos con arrogancia, hagámoslo teniendo compasión de los perdidos, en vez de señalarlos, acusarlos como meros fariseos para ver todas sus fallas religiosas. Que Dios tenga misericordia de ellos como la tuvo de nosotros, y que el Señor siga salvando a su pueblo. Mi amado, que el Señor te bendiga y te guarde, que siga dándote un corazón con verdadera sabiduría en el temor de Dios, para que crezcas en conocimiento, pero también en gracia. Y si creces en gracia, es porque no hay manera de vivir la vida cristiana más que siendo el menor, porque Él es el mayor de nuestros hermanos. Que Dios los bendiga, amados. Gracias por compartir conmigo y escuchar las palabras del Maestro. Somos discípulos de Él siempre. Son las palabras de Jesús. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Y si Dios nos permite, mañana seguiremos los pasos de Jesucristo.